Vamos hoy, Dios mediante, a terminar este capítulo 6 de 1 Timoteo. Habíamos quedado ya casi al final, con algunas advertencias que Pablo le hace a Timoteo, pastor joven, como ya dijimos muchas veces, para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios. De estas enseñanzas tomamos para nosotros, pastores, no pastores, para saber cómo conducirnos en la casa de Dios, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él le desagrada, y tenemos que evitar. Bueno, Pablo estaba haciendo una denuncia acerca de aquellos obreros fraudulentos, así le llama Pablo en algunos de los textos, obreros fraudulentos, que lamentablemente los hay. Decíamos el otro día que ya que el diablo no pudo erradicar el evangelio, lo que hizo fue pervertirlo, que entren falsos maestros, que entren obreros fraudulentos, que hacen mercadería de las personas, que le sacan el dinero, que abusan de ellos, tantas cosas más. Y leíamos el otro día, después de toda esta denuncia, en el verso 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho una buena profesión delante de muchos testigos. Bueno, hermano, el mundo evangélico, ya lo he dicho varias veces, todo este tiempo está muy convulsionado y muy variado. Se suma ahora Internet, que es una herramienta maravillosa, pero que permite acceder a todo tipo de culto, de mensaje, de pastores, de todo, de profetas, de apóstoles, que no los hay, pero bueno, algunos se autodenominan de esa manera. Una gran confusión, en algunos lados se hace mercadería, otros cerran por ignorancia, pero los errores y los problemas están igual. Y ante toda esta cosa que también ya vivía Timoteo en sus días, resuena la palabra, mas tú, oh hombre de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios. Esto es parte del mensaje de esta noche. Hermano, el llamado de Dios es muy singular. Es del Señor con cada uno de nosotros. A mí personalmente me salvó el Señor. Pablo decía, Jesucristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. A vos te salvó el Señor. Tomó tu lugar, cambió tu lugar en la condenación para que vos tengas un lugar acá y yo también. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todas estas cosas son entre el Señor y nosotros. Todos nosotros, el género humano, tenemos mucha tendencia a mirar al costado qué es lo que está haciendo el otro. Siempre, siempre, siempre. Gracias. Si estamos comiendo algo en algún lugar, estamos mirando qué come de la mesa de al lado y siempre nos interesa mucho más lo que hacen los demás que lo que nosotros mismos tenemos que hacer. Hacemos un juicio de valor a veces sobre lo que hacen los demás, pero la palabra dice, mas tú, oh hombre de Dios, mujer de Dios. Yo pensaba en Pablo, que sufrió tantas cosas, que pasó tantas tribulaciones. Él dice haber trabajado más que todos los apóstoles, pero que no había sido él sino la gracia de Dios en él. Lo aclara. Pero un hombre que sufrió muchas veces ser azotado, estar náufrago en el mar, estar privado de la libertad, peligro entre falsos hermanos. Alguna vez se había hecho un complot para matar a Pablo, le avisaron, lo bajaron en una canasta. Un hombre que le pasó de todo, estuvo náufrago en el mar y después de dar dado milagrosamente sobre la isla de Malta, aquella nave de madera que se destrozó, Pablo bajó queriendo juntar unas ramas para prender un fuego y lo picó una serpiente y los lugareños, viendo el tipo de serpiente, esperaban que se hinchase todo y muriese, pero Pablo la sacudió en el fuego. Nada le pasó, conforme a la promesa de Dios de que no le haría daño. Un hombre que le pasó de todo y que con mucha razón podría preguntar, como a veces nos preguntamos nosotros, con muchísimo menos, ¿por qué a mí? Como dijo Marta, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, de María, ¿no?, que estaba escuchando al Señor? Todos nosotros tenemos mucha tendencia a mirar lo que hace el de al lado y a justificarnos de alguna manera con lo que hace el de al lado, con el mal, con lo que sea, con lo que vemos acostado. Pero hermano, la palabra vuelve a resonar, mas tú, oh hombre de Dios, ya no mires más al costado. Si estás padeciendo por el Señor,
Si sos el que llega primero y se va último, si sos el que te toca siempre a vos y te tocan las cosas más desagradables a vos, querido, dale muchas gracias a Dios y tenete por bendecido, porque Dios confía en vos, por tanto las pone en tu mano. Lejos de quejarte, dale gracias por el privilegio de ser usado, así cuando tengamos que hacer cosas que no nos gustarían hacer, que son desagradables, no verlo como una carga, sino como un privilegio y como un pedido personal del Señor a tu persona. No se lo encargó al que está al lado tuyo, no se lo encargó al otro. Pedro tenía curiosidad por saber qué iba a pasar con Juan, preguntó al Señor qué iba a pasar, y el Señor le dijo, ¿a vos qué te importa? Si yo quiero que él quede hasta el final, ¿a vos qué te importa? Pedro, vos tenés una tarea por hacer, Juan tiene otra tarea, Pedro fue martirizado, Juan se estima que murió de viejito, de muchos años, desterrado, algunos piensan que salió del destierro y murió en Éfeso. Bueno, hecho más, hecho menos, murió muy viejito. Mi hermano, llévate esta palabra, pero tú, oh hombre de Dios, tú, mujer de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Olvídate, hermano, de los demás. Y lo que está pasando en tu vida y lo que está pasando en la mía está totalmente bajo el gobierno de Dios. Y el que te salvó es el Señor, no los hermanos. A veces demandamos de los hermanos cosas. Gracias a Dios por los hermanos, con todas sus virtudes y sus defectos, que no existe la iglesia ideal. No, la iglesia ideal está con el Señor, están perfeccionados los espíritus con el Señor. Acá estamos en tránsito. Y hay de lo bueno y hay de lo otro, y debilidades y cosas y justificativos para no hacer lo que tengo que hacer. Mas tú, oh hombre de Dios. Es decir, ¿cuál fue el mensaje del... Bueno, no veo, no sé para qué miro el reloj porque no veo. Del día 10, creo que adiviné, 10 de enero del 2025, ¿cuál es el mensaje para tu vida y la mía? Mas tú, oh hombre de Dios. A vos te salvó el Señor, a mí me salvó el Señor, la cuenta la tengo con el Señor, me es imposible de pagar, por todo lo que pueda hacer, nunca voy a poder pagar, compensar lo que Él hizo por mí. Por lo tanto, cuando me toque el peor de los trabajos, cuando me toque siempre a mí, cuando me pasen esas cosas de las que me quejo, querido, tengámonos por bienaventurados, que Dios nos tenga confianza. Un querido siervo de Dios que ya está con el Señor descansando, don Raúl Caballero Yocú, con esa voz finita que tenía, una voz gruesa, parecía un caño roto, ¿no? Y decía, mira hermano, Dios le manda gente a la iglesia que le tiene confianza, si no, no se la manda, porque no lo van a cuidar. Dios le manda gente a la iglesia que el Señor le tiene confianza, si no, no, porque no lo van a cuidar. Por eso que es muy común que en iglesias que están en crisis, que están con problemas, no llegue gente buscando al Señor, es muy común. Y en iglesias que por la gracia de Dios también se ocupan de la gente, Dios vaya añadiendo más, porque realmente confía. Dios confiaba en Abraham. Dijo, yo sé que Él mandará después de sí a su generación que guarde el camino de Dios. Dios confiaba en Abraham. Pablo le dice a Filemón, te he escrito confiando en tu obediencia, en que harás más de lo que te he pedido. Así que mi hermano, si el Señor te tiene confianza, si el Señor te está dando mucho trabajo, si estás sufriendo penalidades, trabajos duros son las penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Los soldados no siempre están disparando la ametralladora. A los soldados les cuesta, a veces tienen que hacer pozo, tienen que hacer un puente, tienen que hacer un montón de cosas, con frío, con lluvia, con nieve. Es muy dura la vida del soldado. Y la vida del soldado cristiano también. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mirar a quién dio la sangre por nosotros y nos está pidiendo lo que nos está pidiendo. Si los demás lo hacen o no lo hacen, es un problema de los demás. Es un problema de los demás. Nunca te olvides, la salvación es personal. Personal, para vos y para mí. Bueno, ¿hasta cuándo lo tiene que hacer? Verso 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, esto que te está diciendo, sin mancha ni reproches. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, Señor, la estoy pasando mal, estoy sufriendo las penalidades. Pablo las sufrió, le recomienda a Timoteo que las sufra, que las absorba, que se lo aguante. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Vino el Señor en este siglo primero? No. ¿Habrá muerto Timoteo esperando al Señor? Seguro que sí. ¿Hasta cuándo habrá tenido que hacer esto de sufrir penalidades y aguantarse la que muchos no quieren aguantar? Posiblemente hasta el último de sus días. Posiblemente. A nosotros nos puede parecer ya mucho tiempo de la espera del Señor, pero yo quiero darte un dato que tal vez te pueda alentar. Aquellos judíos que conocieron los tiempos del Señor, el pueblo de Israel, esperó 6.000 años al Mesías. 6 milenios. Desde que Dios habló de un Salvador en el jardín del Edén hace más o menos 7.000 años, 8, hasta el día de Jesucristo que nació, que estuvo en los brazos de Simeón, 6 milenios. Generaciones y generaciones enteras murieron sin ver la venida del Señor. A este ancianito el Espíritu Santo le había revelado que no iba a haber la muerte sin ver primero la salvación de Israel. Y él, cuando lo tuvo en brazos, dijo: despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación de Israel. 6 milenios. ¿Quién esperaba al Señor? Prácticamente nadie. Lo esperaba Simeón y Ana, una mujer muy mayor, viuda de hacía muchos años, que servía al Señor con oraciones. Estaban allí en el templo. 2 personas esperaban al Señor. 6 milenios. La promesa le fue repetida a Abraham: iba a haber un Salvador, David, habrá un justo que gobierne entre los hombres, no es a mí mi casa para con Dios, está más adelante. 6 milenios, hermano. Los planes de Dios no se resuelven ni en tu vida ni en la mía. Tu vida y la mía son un pedacito de tiempo en la inmensidad de milenios que tienen los planes de Dios. ¿Cuánto hace que esperamos nosotros? 2 milenios. Ya el Señor vino, como vino la primera, dice, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Es palabra de Dios, lo vean mis ojos o no lo vean, muramos esperando y el Señor venga cuando Él lo entienda mejor, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Hay indicios de una venida pronta? Los hay, muchas cosas para comentar, no es la noche, no es el tema, pero hay muchas cosas que en 2 milenios no estuvieron. Posiblemente, yo realmente no me preocupa tanto, alguna vez lo he dicho, en alguna década más, si Él lo permite, igualmente nos estaremos viendo. Por lo tanto, hay que aprovechar el día mientras dura. Guardar el mandamiento sin mancha, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Qué cosa tan hermosa este relato, ¿no? Rey de reyes, soberano, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Nosotros la luz mayor que conocemos es la lumbrera mayor, es el sol. Es muy difícil mirar el sol así a cara descubierta un rato, sin que la retina no se dilate tanto que cuando entramos en la oscuridad no vemos nada. El apóstol Pablo relata en sus varias defensas, ahí en Hechos 26, que en pleno día él iba persiguiendo este camino y un resplandor del cielo superó la luz del sol. El origen de la luz es Dios. Al sol lo hizo en el 4.º día, pero en el primer día hubo luz. ¿Qué luz? Luz de Dios. Y después puso el sol para marcar la noche y del día, pero al lado de la luz de Dios es una lumbrera totalmente menor. Dios habita en luz inaccesible, al cual nadie ha visto en todo el resplandor de su gloria ni puede ver jamás. El único que vio una manifestación del Señor revelado fue Juan, con Pedro y con Jacobo, y la volvió a ver en la isla de Patmos, y bueno, la describe de una manera que cuando lo vi, caí.
Y él puso su derecha sobre mí y me dijo, levantate, yo soy el primero y el último. Vio al Señor resucitado y un resplandor que no es el resplandor en el cual habita, es mucho mayor. El Señor hoy habita en luz inaccesible. No se puede entrar, ningún ser humano lo podría mirar con estos ojos sin que se quemen los ojos. De hecho, con ese resplandor, Pablo quedó privado de la vista y entró en la ciudad, como le dijeron, fue Ananías, por mandato del Señor, lo visita, ora por él, recupera la vista, pero le entraron llevándolo de la mano. Era el sol, un resplandor mayor que el del sol. A mediodía superó la luz del sol. Hermano, ese es el Señor, ya no es el crucificado. Crucificado está en la historia. El apóstol Pablo decía, y aun si a Cristo conocimos según la carne, que decía en un cuerpo humano, ya no le conocemos. El Cristo que hoy habita en luz inaccesible no tiene nada que ver con el crucificado. Aunque por momentos mostró su gloria allí en el monte y a Juan. Hermano, hoy el Señor está en luz inaccesible, intercediendo por vos y por mí, y el Señor viene. ¿Cuándo? No sé. Están los planes de Él, quiere que todos los hombres sean salvos. Hay un número, que es el número de los rescatados, de los redimidos, lo conoce solamente el Señor. Cuando ese número se complete, el Señor va a venir. En la primera ocasión, dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a todos aquellos que estábamos bajo la ley, condenados. ¿Cuándo? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Señor, 6 milenios. 6 milenios. Acertaste, 6 milenios. ¿Cuántas generaciones en 6 milenios? Cada generación se cuenta 20 años. Cientos. Vino, un día vino. ¿Quién lo esperaba? 2 viejitos. Nadie más. Los sacerdotes, hoy diríamos estaban en otra, ¿no? Estaban en otra. Y el Señor dice, si acaso a su regreso próximo hallará fe en la tierra, ¿no? Esperemos si el Señor viene en nuestro día que nos halle haciendo lo bueno. Porque va a venir, hermano, de eso no hay ninguna duda porque lo dice la palabra de Dios. Cuando no sabemos, tampoco me saca el sueño. Me gustaría ser revestido. Pablo dice, yo no quisiera ser desnudado. ¿Qué significa morir? Dejar el cuerpo. Me gustaría ser revestido. Obviamente, o si vos querés morir, no, me gustaría ser revestido, que en este momento se escuchase la trompeta y todos nosotros en este momento fuésemos revestidos y recibiésemos al Señor en las nubes, como dice el texto. Es una experiencia maravillosa, no ver la muerte, pasar de vida a vida superior. Pero hermano, si no es así no hay ningún problema, porque de una u otra manera nosotros lo vamos a ver y el Señor va a venir. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto de sostener el curso, sufrir penalidades? Hasta que venga el Señor. Así que tenemos que cobrar ánimo. Verso 17 le da otro consejo. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, nuevamente. A los ricos de este siglo, en el llamado del Evangelio en el primer tiempo, venían al Señor sacerdotes no pocos. Dice el texto, venían esclavos, venían gente de trabajo, como era el Señor, un carpintero. Muchas personas vinieron al Señor en esos primeros 3.000, 5.000. Venía de todo. Y venía gente de dinero. Al Señor le servían mujeres nobles y le servían de sus dineros. Financiaban la campaña del Señor. Así que ¿está mal el tener dinero? No está mal, ya lo leímos antes. El problema es el amor al dinero. El problema es lo que despierta en nosotros el dinero. La frase no está en la Biblia, pero es muy cierta. Dice que el dinero no cambia a la gente, la delata, que es muy distinto. Lo repito, creo que no es para todos nosotros. Por la gracia de Dios conozco gente de dinero, hermanos, que el dinero no les hizo mal, no les entró en el corazón. Pero no conozco tantos, conozco algunos. A la mayoría nos puede llegar a hacer mal. Por eso la oración es, Señor, no me des pobreza ni riqueza.
no me des pobreza, no sea que robe, tu nombre sea blasfemado, no me des riqueza, de modo que yo me olvide de vos. La riqueza o el dinero abundante, entre otras cosas, lo que nos da es solvencia. Y la solvencia lo que nos da es independencia, fundamentalmente de Dios. Alguna vez testificando de alguna persona, obviamente no del Señor, sacó la billetera y me dijo, este es mi Dios, este es mi Dios. Con esto se arregla todo, decía él, ¿no? Bueno, todos nosotros sabemos que no es así, pero es un hecho que he visto en la vida de muchos hermanos que cambiaron su situación económica para bien, que el dinero les hizo mal, no les hizo bien. Entonces, ¿la culpa es del dinero? No, hermano, el dinero es neutral. El problema es lo que despierta en mí. Entonces, aquellos que los tienen, dice, mandales que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, y lo son, dice que tienen alas, el libro de Proverbios, y vuelan, desaparece. Todos los países han pasado grandes crisis económicas, ¿no? Este país al que miramos tanto, que está en el norte, en el 2008 tuvo una crisis económica donde cayó uno de los bancos que no cayó ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, y hubo que salir a rescatarlo. La gente ni aún vendiendo su propiedad podía pagar la hipoteca. La crisis fue muy grande y hubo que salir al salvataje del gran país del norte al que miramos tanto. Gente que se acostó con dinero se levantó sin absolutamente nada porque en la modalidad de ellos viven a crédito. No se pueden quedar sin trabajo. Vos tal vez te quedes sin trabajo, la casita es tuya, lo que tenés es tuyo y para la comida va a haber. Ellos no se pueden quedar sin trabajo. Tienen hipoteca por el estudio, hipoteca por la casa, hipoteca por la lancha, hipoteca por el auto, de repente se corta el ingreso y se terminó. Y el ingreso en los países se corta por muchos motivos. Como argentinos tenemos una experiencia nosotros vasta en ese tema, tenemos mucha cintura para eso, más lo que tenemos unos años, hemos pasado por muchas cosas. Entonces la tendencia a apoyarse en el dinero es mucha. Que no pongan la esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Esa es la idea. Ayer estaba hablando con un hermano y decía, qué bendición es el contentamiento. Es una bendición de Dios. Es una gracia que Dios nos da a los creyentes. Estar satisfechos con lo que tenemos ahora. Como dice el texto, ¿no? Pero que sea realidad en nuestra vida. Estar satisfechos con lo que tenemos ahora. Puede ser poco, puede ser mucho, pero la satisfacción es una gracia de Dios. Se puede tener muchísimas cosas y no estar satisfecho. Dice el texto bíblico en Sabiduría, el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. No hay un límite. Es una espiral, cada vez es más, y normalmente la gente vive insatisfecha. Uno de los grandes problemas de aquellos que no son del Señor. Y uno de los grandes problemas también en el pueblo de Dios, yo conozco muchos hermanos que viven insatisfechos, como el hermano del hijo pródigo, ¿no? Tenía una buena situación y todo, vivía amargado, porque bueno, él estaba esperando un cabrito, alguna situación que lo ponga contento. No, hermano, si el mayor tesoro es el Señor y el corazón está satisfecho con el Señor y con lo que Él nos da, sea lo que sea que está en el gobierno de Él, es una bendición, hermano, estar satisfecho. Es disfrutar la vida realmente. Y si no, pidámosle al Señor, Señor, dame la gracia de estar satisfecho con lo que tenga ahora, sea un plato de comida, sea una bicicleta, sea el auto, no sé lo que Él tiene para vos, lo que Él tiene para el otro, lo que tiene para mí, pero con lo que tenemos estar contentos. Bueno, dice que atesoren para el siglo venidero. El último, terminamos y media, verso 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. ¿Qué son las profanas? Son las cosas que no pertenecen a la vida de Dios. Lo profano es lo que es ajeno a la vida de Dios. Esas conversaciones que no tienen ningún sentido, dice Eclesiastés 3, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hoy a la vuelta de mi casa llegó un político y había coches hasta arriba de la vereda. ¿Quién venía a hablar? Humanamente hablando, un 4 de copa, como se dice normalmente. Cualquier gobernador es un 4 de copas, aún el del país del norte, este rubio que se peina tan lindo, también es un 4 de copa, que le hacen creer a todos que gobierna,
no gobierna. El mundo lo gobierna el capital. Capitales que son anónimos, que lo dejan jugar al presidente con la custodia, el helicóptero, todo, y juega ese tipo de cosas, pero son grandes capitales los que manejan y toman decisiones, y en el fondo de todo eso, el trono de Satanás, porque el mundo entero está bajo el maligno. Bueno, acá vino un 4 de copa, teníamos coche arriba de la vereda, todo. Dice, qué vacío de esta gente. Ya mirarlos por televisión, el discurso vacío, la vanidad, que significa vacío, es todo un trabajo que yo hace muchos años que me lo evito. Ir a determinado lugar para escucharlo, realmente que tiene una pobreza interior supina, terrible. Había un montón de gente, me costó salir para venir para acá. Coches arriba de la vereda pusieron cuando no había más para estacionar. Qué gracia, hermano, es tener al Señor, querido. Él es el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Habita en luz inaccesible y habita en tu corazón. Habita en tu corazón, hermano. No hay nada más grande que el Señor. Todos los demás somos mortales. No, porque es un mortal, querido. Va al baño, hace pis, hace caca, se le rompe la arteria, se muere. Y hay que enterrarlo porque en 24 horas da un olor terrible, insoportable, por más que sea el rey de Persia. Tiene nada que ver. Mortal. Nabucodonosor fue uno de los dignatarios más grandes. El imperio más grande se cree que es el de Nabucodonosor. De repente quedó como una bestia. Dios lo trastocó, lo trastornó, tenía pelo como pluma, vivía en el rocío. Eso es Nabucodonosor. Estando en su razón, era el dueño de la vida y la muerte del imperio, más de 127 provincias. ¿Qué es para Dios? Un mortal. Sin embargo, íbamos los mortales con ese hambre de idolatría a escuchar a alguien que seguramente nos va a mentir. El grueso de esa gente no tiene tiempo para escuchar de Dios. Pero voy a escuchar a este hombre que seguramente le va a mentir. No era el presidente el que venía, era alguien de rango menor. La persona va. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas que no tienen sentido, se discute por políticas. Hermano, no. Ni por política, ni por fútbol, ni por la fe. La fe no se discute, la fe se presenta. La toma o no la toma, nunca discutamos por fe. Nunca. No es un tema en discusión la fe. Jesucristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo cree o no lo cree? Listo, ya está, no se discute. La cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Perdón, dejé sin leer una parte. Las pláticas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, y con esto termino. La falsamente llamada ciencia. Si hay una que es falsa, esto implica que hay una que es verdadera. Los ojos de Jehová velan por la ciencia y damos muchas gracias a Dios por ella, por los avances de la ciencia. Hace 2 siglos para cortar la pierna se lo emborrachaba a la persona un poquito y se le hacía morder un almohadón, agarraban la sierra, le cortaban el brazo, le cortaban la pierna. Bueno, después se inventó la anestesia, una bendición de Dios, una provisión de Dios que nos permite despertarnos y nos abrieron el pecho acá con una sierra y nos pusieron gancho y al otro día nos hacen parar. Algún día apareció la penicilina, medio una cosa, medio... Antes morías de una infección, hoy tenemos un medicamento. Hay una ciencia verdadera y los ojos de Jehová velan por la ciencia. Pero hay una falsamente llamada ciencia que no dice otra cosa que burradas. Y si no, ponete algún programa Discovery, alguno más, donde te explican que hace 25.000 millones de años, 3. Me fascina cuando dicen 5.300 millones. ¿Por qué no hacemos 5.000 o 6.000? ¿No? Bueno, 5.300, ahí fue el momento que no se puede explicar, ¿no? Donde el mineral pasó a ser un unicelular, y ahí arrancó. Bueno, hermano, en el siglo XV, año 1400, se entendía que la Tierra era plana y estaba apoyada sobre 4 elefantes. Y no se te ocurra decir lo contrario, porque la ciencia decía eso. Más tarde otro dijo que el Sol daba vuelta alrededor de la Tierra. No se te ocurra decir lo contrario, a uno le costó caro, ¿no? Bien, pues entendimos que no, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Que la Tierra es redonda está escrito en la Biblia hace más o menos 5.000 años. Y lo otro es que cuelga de la nada. También está escrito hace más de 5.000 años. En todos estos años de la
falsamente llamada ciencia, escuchamos que el hombre desciende del mono y el mono desciende del árbol. Una cosa así, ¿no? Una cosa que no tiene criterio, porque la palabra de Dios en 1 Corintios 15 dice: una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la carne de los aves y otra la carne de los peces. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, en el colegio se enseñaba, por lo menos cuando iban mis hijos, como un hecho científico. Es una hipótesis, no es un hecho científico. Así que oremos que Dios avance la verdadera ciencia que trae bienestar a la humanidad. Y tengamos cuidado, hermano, con las cosas que se dicen por ahí. Hoy descubrimos esto. A veces leo, un descubrimiento confirma la Biblia. ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! Un verdadero arqueólogo dijo que no había mejor libro en arqueología que la Biblia. Si la Biblia te da un dato geográfico, si el hombre no lo descubre, es un problema del hombre. Tendrá que seguir buscando, pero la palabra de Dios no se puede cambiar. Mis amados, terminamos así, con el horario, con 1 Timoteo capítulo 6. A repasarlo, vamos leyendo 2 Timoteo, que tiene un carácter distinto. Algunos consideran 2 Timoteo el testamento de Pablo, lo último que escribió el apóstol Pablo, con palabras de muchísimo valor para todos nosotros. Señor les bendiga.